Inversionista, ¿cómo estás? Estamos aquí en la Ciudad de México y vamos a entrar a la Bolsa Mexicana de Valores para conocer los procedimientos, qué es lo que está atrás de la aplicación que usamos para comprar acciones. Llega aquí a la bolsa y luego qué pasa con eso, qué garantiza nuestro dinero o qué no. Y vamos a ver muchas cosas, vamos a ver el tour del museo que tienen y vamos a hablar con expertos en el tema para que nos platiquen sobre la Bolsa Mexicana de Valores. Al entrar a la bolsa de valores vas a ver unas escaleras eléctricas donde puedes subir al museo y del lado izquierdo tenemos lo que es la bolsa, donde ves las pantallas con los números, las personas trabajando. Ahorita vamos a ver esto por arriba. Bienvenido al Museo de la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a hacer un recorrido desde sus inicios en 1933 hasta la fecha. Este es un recorrido muy completo que si lo haces de inicio a fin te puede tomar horas. Yo te invito a que si quieres leer todas las imágenes que hay aquí, todo a detalle, vayas y lo visites. Aquí te voy a dejar la dirección en la pantalla. Es un tour totalmente gratuito, puedes ir cuando quieras. Me parece que abren a las 10 de la mañana y están prácticamente todo el día abiertos. No tienes que registrarte ni nada, solo vas y lo tomas. Yo aquí te voy a ir describiendo algo de lo que estuvimos viendo de manera muy resumida porque son muchas cosas. Vámonos. Mira, de entrada aquí tiene un montón de máquinas de escribir porque antes todo era a mano. Actualmente todas las transacciones de la bolsa se hacen de manera digital, pero antes no era así, era puro papel y tinta. Y se escribían las órdenes de compra, las órdenes de venta, los títulos accionarios y hacían diferentes transacciones, todo con papel. Entonces evolucionaron de muchas máquinas. Imagínate 1933, aquí atrás se ven algunos documentos. Si te fijas, son documentos prácticamente hechos con máquinas de escribir, documentos muy antiguos, nada digital. Esos fueron los inicios de la Bolsa Mexicana de Valores. Tanto los títulos accionarios como los bonos, todo era en papel, con sus debidos certificados. Por ahí tal vez he escuchado acciones de Telmex, que hay personas que los tienen en físico y todavía los pueden ir y vender. Esas acciones siguen siendo válidas, así como cualquiera que sea en papel, y siempre las puedes cambiar. Y tal vez ya tienen la versión digital para las personas que se están modernizando. Aquí hay otra acción, Compañía de Minas La Blanca y Anexas, capital social, 1.4 millones de pesos. Vámonos a la época del Porfiriato de 1876 a 1910. Y aquí en la parte de abajo tenemos una acta de la Bolsa Privada de México del 4 de enero de 1907. Fíjate nada más qué locura, es un cuaderno donde escribían a mano. También el registro de accionistas, antes era un libro donde literal iban escribiendo quiénes eran todos los accionistas y lo iban documentando. Aquí en la parte de arriba tienen algunos boletines financieros. Antes todo era en papel, lo veías en el periódico, lo veías en revistas. Si nos vamos por ahí de 1910, 1920, vienen algunos billetes de la Revolución Mexicana. Si hablamos de la época postrevolucionaria, de 1921 a 1934, podemos ver aquí algunos boletines financieros que siguen siendo prácticamente periódicos con toda la información de los valores mexicanos. Aquí hablan un poco sobre el crack de 1987, también conocido como el Black Monday o el lunes negro en finanzas. Y básicamente fue un día donde la bolsa de valores de todo el mundo se desplomó muy considerablemente en un intervalo de tiempo muy corto. Por ejemplo, si hablamos del índice Dow Jones, que es de Estados Unidos, cayó un 22%. En Hong Kong los índices habían caído un 45%, en Australia un 41%, Reino Unido 26%. Y fíjate, ya hasta tenemos información del coronavirus en 2020, cómo afectó al índice de precios y cotizaciones que representa a la Bolsa Mexicana de Valores, a las empresas más grandes que cotizan ahí. Vienen aquí algunos anuncios para que compres bonos de Pemex, bonos de petróleo. Y dice, se pueden adquirir a través de todos los bancos de depósito del país, en las oficinas del Banco de México y en las agencias del Patronato del Ahorro Nacional. Desde 100 pesos hasta 100,000 pesos existían los bonos de Pemex. Y es que el petróleo ha sido un activo en México que se opera desde 1880. Todavía en la Revolución Mexicana, el 60% de la economía dependía del petróleo. Sin embargo, el 97% de la industria petrolera pertenecía a inversionistas extranjeros. Y es cuando en 1938 el presidente en turno Lázaro Cárdenas y su gobierno expropia la industria petrolera. Esta decisión creó mucha tensión a lo largo de las compañías afectadas y sus gobiernos, y México tuvo que pagar grandes compensaciones por los daños incurridos. Sin embargo, en el país el optimismo creció, así como el consumo local. Se vino la Segunda Guerra Mundial y la demanda por el petróleo aumentó, beneficiando al desarrollo económico de México.
y para 1957 Pemex comenzó a emitir títulos de renta fija para aumentar sus instalaciones. De 1940 a 1970, la industria del petróleo creció y salieron nuevos instrumentos financieros como los famosos petrobonos. Sin embargo, en los siguientes años, el sector pasó por algunas crisis. Por ejemplo, la devaluación que ocurrió en 1982. Tienen algo de información sobre el cardenismo, la reconstrucción de México de 1934, alrededor de 1944. Esta es una fotografía de los agentes de bolsa, pero ahora de 1977. ¿A quién ves por ahí? Carlos Slim. Y aquí tenemos información sobre una década bastante complicada en 1980, donde la mala gestión de los recursos naturales del país desencadenó una de las peores crisis económicas en México. Y es que hace 40 años México sufrió una de las devaluaciones más dramáticas y devastadoras a nivel mundial, la crisis de los 80s. El dólar en esa época pasó, imagínate, de 12.50 a 3,000 pesos. La inflación pasó de 191% a 303%, 47 veces más aproximadamente. La deuda externa se triplicó, así como las tasas de interés. Los productores y hogares mexicanos sufrieron. Esos eran los tiempos del boom de petróleo. En esos años, México era conocido mundialmente por ser un importante jugador de oro negro, el petróleo. Y justamente eso provocó la crisis. Durante esos años, el presidente José López Portillo se dedicó a gastar en obras muy grandes por todo el país, poniendo como aval el petróleo mexicano. Y cuando el precio del petróleo comenzó a bajar a nivel mundial, México no pudo sostener sus deudas, por lo que en la década de los 80s entró en crisis. Antes existía algo que se llamaba el corro y tenía varias funciones, entre ellas recibir las papeletas o muñecos con las operaciones efectuadas por los agentes de bolsa y escribirlo en unas pizarras que ahorita vamos a ver. En el corro se podía recurrir al uso de micrófono y hacer operaciones cruzadas. Cuando un mismo agente tenía compradores y vendedores a un mismo precio, el agente comunicaba a través del micrófono orden cruzada, emisora, número de acciones y precio al que estaba dispuesto a comprar o vender diciendo doy o tomo. Están también las pizarras. Durante la primera mitad del siglo XX, la operatividad del salón de remates se basaba en el uso de pizarras, en donde se registraban todas las operaciones de compra y venta a mano y con gis. Mira nada más esta tabla que usaban antes para la sesión de remates, donde puedes ver algunas cotizaciones de empresas como Banamex, como Grupo México, como Moderna, como Peñoles. Vienen algunos precios de compra, de venta, el valor de la UMA, rangos máximos, mínimos, último precio de cotización. Todo lo escribían prácticamente en un pizarrón con gis. Esta es una sesión de 1991. ¿A poco crees que todos lo hacían a papel? Pues sí, así era. Mira, aquí están todos los papeles. Tienen aquí algunas repisas donde ponen reconocimientos de empresas que han emitido acciones o que han emitido deuda en la bolsa mexicana. Aquí vemos algunas populares, como por ejemplo Chedraui, que hizo su oferta pública inicial por $427 millones en abril de 2010. Vemos nombres como Nemac, Homex, el famoso Homex. Déjame dejar un comentario si ya se invirtió en esta empresa que ya prácticamente estaba desapareciendo. Profuturo, entre muchas otras. Se habla sobre el logotipo de la Bolsa Mexicana de Valores, cómo es que lo fueron diseñando con pluma y papel y cómo quedó al final. Fue hasta 1999 cuando la Bolsa de Valores implementó un sistema electrónico que reformuló la metodología y el esquema de operación del salón de remates. Acuérdate que antes era un grupo de personas que estaban vestidas con saco y corbata, existía una caseta telefónica por cada intermediario bursátil y todas las operaciones se hacían a viva voz. En 1999 esto se acabó. El nuevo mecanismo de operación modificó una profesión que durante generaciones había comunicado por medio de la voz las transacciones de todos los días. Tenemos aquí algo de información sobre los índices bursátiles, que son índices de referencia que se forman con un conjunto de valores cotizados en una bolsa de valores. Se comenzaron a utilizar a finales del siglo XIX gracias a Charles Dow. Es un periodista estadounidense que fue un gran observador del mercado de valores y después de analizar que las acciones de la mayoría de las empresas bajaban o subían juntas de precio, decidió expresar la tendencia o niveles de mercado en términos del precio medio de unas cuantas acciones representativas. Actualmente existen cientos de índices. Los más importantes no representan todas las empresas de una economía, ni siquiera todas las que cotizan, sino que están formados por aquellas que son las más significativas, en general las más grandes. Por lo tanto, cuando los periodistas hablan de que la bolsa sube o baja, se están basando en un índice bursátil, ya que usualmente es un muy buen indicador económico. Por ejemplo, cuando se dice que la Bolsa Mexicana de Valores sube o baja un cierto porcentaje, se suelen referir a que está subiendo o bajando el índice bursátil mexicano.
es decir, el S&P, BMW y PC, formado por las 35 empresas mexicanas más grandes. Tienen aquí un glosario bursátil, donde la pantalla es interactiva, tú le puedes picar y entender ciertos conceptos, te dan la definición para que los vayas estudiando. Y bueno, aquí tienes información de lo que es la estructura que se construyó en Paseo de la Reforma 255, toda la arquitectura, cómo llegaron al edificio que tenemos actualmente, en donde está ubicada la Bolsa Mexicana de Valores. Tienen incluso algunos simuladores de inversión para que veas si tú haces una inversión de inicial, tienes cierto objetivo, conoces la inflación y decides en qué lo vas a invertir, te dan un aproximado de cuánto dinero podrías tener al finalizar el periodo, similar a una calculadora de interés compuesto. Por aquí incluso están dando un tour a estudiantes, les están impartiendo una conferencia, les están dando un tour personalizado por el museo. Qué padre que personas tan jóvenes ya se estén interesando por invertir en la bolsa. Y fíjate nada más qué locura, lleva más de 125 años de operación la Bolsa Mexicana de Valores. Cómo han cambiado las cosas desde hace 100 años. Vamos a ver qué tanto sabemos de la bolsa. Vamos a agarrar alguna de estas opciones. ¿Qué tal si le picamos al que dice juego de azar? Te invito a que pauses el video. Te voy a leer la pregunta y me dejes tu respuesta en los comentarios. Páusalo para que no veas a ver la respuesta. A ver si le atinas. ¿Invertir en la Bolsa Mexicana de Valores es un juego de azar? ¿Cierto o falso? Yo le puse que falso, vamos a ver si es cierto. Y correcto, no es un juego de azar, esto no es de suerte. Hay muchas cosas que podemos analizar en una empresa para tener una posibilidad alta de tener rendimientos atractivos. Lo que nos dice la pantalla de la bolsa es el obtener buenos resultados no depende de la suerte, depende del conocimiento y preparación personal y o de los especialistas o asesores que existen en las casas de bolsa. Vamos a hacer uno más a ver si le atinas. La Bolsa Mexicana de Valores es una institución gubernamental que vela por los intereses de los inversionistas, ¿cierto o falso? Yo le puse que falso, vamos a ver si es cierto. Y efectivamente es falso. Y tal vez te preguntes, oye, ¿cuáles son todos los productos que puedo encontrar en la bolsa de valores? Y la verdad es que hay muchísimos. Están los fibras, los certificados bursátiles, las acciones, los fondos de inversión, hay obligaciones, hay warrants, hay tracks o ETFs, hay SPACs, títulos de deuda extranjera, CKDs. La verdad es que hay un montón de instrumentos. Los más populares, ¿cuáles son? Vamos a decir las acciones, los ETFs o tracks y los fibras. Fondos de inversión también son populares, algunos títulos de deuda, entre muchas otras cosas. Tenemos también el Sistema Internacional de Cotizaciones que nos permite invertir en empresas de otros países desde México. Y mira nada más, pues yo sé que querías ver esta área donde se ven todas las pantallas, los números rojos, los números verdes, las cotizaciones. Aquí es donde trabajaban los agentes. Antes todo era con micrófonos gritando como veíamos ahorita, pero ya todo es digital. Aquí tienen lo que llaman la ruta del dinero, donde nos explica qué pasa con el dinero de inicio a fin. El primer paso es que existe un inversionista que tiene algo de dinero y lo quiere hacer crecer y para eso va a invertir en empresas o en activos que llegan a la Bolsa Mexicana de Valores. Existen diferentes tipos de inversionistas, pueden ser una persona física como tú y como yo, empresas, fondos de pensión, llámese afores, fondos privados o inversionistas extranjeros, entre otros. El siguiente paso es que te acerques con una casa de bolsa a abrir una cuenta y ellos te pueden ofrecer dos tipos de contratos diferentes. El primero es el discrecional y es cuando los expertos financieros toman las decisiones por ti, tú solo pones el dinero y ellos deciden en qué invertirlo. El segundo y el que más me gusta y personalmente practico es el no discrecional, donde yo como inversionista voy a decidir en qué empresas voy a estar invirtiendo mi dinero. El tercer paso es que hagas la inversión y para esto nosotros compramos títulos en el mercado secundario, es decir, la empresa ya emitió o acciones o bonos o certificados de deuda, ya recibió el dinero y tú le estás comprando esos títulos a alguien que ya los tiene, puede ser una institución, puede ser una persona, entre los otros que vimos. Esto lo hacen las empresas con el objetivo de obtener financiamiento para poder seguir creciendo. Esto genera más empleos y en teoría mejora la calidad de vida de los empleados al aumentarles el sueldo si es que lo hacen las empresas, generando crecimiento económico para el país y para la sociedad. Con el paso del tiempo, la empresa en la que invertiste va a empezar a generar mayores ingresos, mayores ventas, mayores ganancias y te puede retribuir a ti como inversionista, ya sea con dividendos, con distribuciones en efectivo o simplemente porque el precio de su acción subió y tú lo puedes vender más caro generando rendimientos. Y así es como funciona el mercado de valores. Fíjate qué tan valioso es para las empresas que benefician a la economía, que benefician a las personas, todos salimos ganando. Aquí me encontré este reconocimiento que les dieron a los de GBM por haber alcanzado un importe operado de 1.067.496 millones de pesos durante 2020. Y ya por último se habla de lo que ha estado haciendo la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos 15 años. Por ejemplo, han participado de forma activa para financiar proyectos novedosos, para impulsar la creación de parques de energía solar y eólica, así como proyectos en favor del medio ambiente por montos cercanos a los 15,000 millones de pesos. Han participado en la emisión de deuda o bursatilización del arrendamiento automotriz por montos de 700,000 millones de pesos. También el sector educativo, tanto público y privado, ha recurrido a buscar recursos a través del mercado bursátil y han logrado mejorar su infraestructura gracias a este financiamiento en más de 33,000 planteles en todo el territorio nacional.
El monto destinado para este sector es de por lo menos 42 mil millones de pesos. Y también la Bolsa Mexicana de Valores ha contribuido a modernizar la infraestructura social del país, por lo que algunas entidades gubernamentales han logrado el objetivo colocando certificados de deuda en la Bolsa Mexicana por un monto que sobrepasa los 19 mil millones de pesos. Y ya por último, me da mucho gusto que al estar dando el tour, varias personas se acercaron a saludarme, varios estudiantes que venían desde Puebla, se acercaron, les dejé un autógrafo, nos tomamos fotos. Y la verdad la pasamos muy bien. Les mando un saludo a estos estudiantes que se acercaron a saludarme. Y si un día me ven en la calle, cualquier persona acérquese, salúdeme. No muerdo, en serio, soy muy amigable. Y me da muchísimo gusto que se acerquen a mí. Este video está bastante largo, pero ya por último, si quisieras que entrevistara a un experto que trabaje en la Bolsa Mexicana de Valores, déjame un comentario abajo y con gusto agendamos algo para responder todas las preguntas tal vez ya más técnicas que tengan respecto a la Bolsa de Valores. Así que déjenme abajo sus preguntas y si las puedo responder con gusto lo hago, si no se las hacemos al experto y nos vamos a ver en otro video. Si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les llegue notificación cada vez que subo un nuevo video todos los lunes y viernes. Recuerden celebrarse el canal. El mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por su éxito financiero, hasta la próxima.